Vamos con otro tema en la mañana informativa. Las garantías GES relacionadas con el cáncer aumentaron un 81% en un año. Los expertos y expertas advierten la gravedad de esta situación, ya que los tumores ya son la primera causa de muerte en este grupo. Para profundizar en este tema, nos acompaña a esta hora la doctora Paula Daza, directora ejecutiva de CIPS UDD. Paula, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Encantada. Muy buenos días, Nicolás. A ver, ¿cómo se lee este aumento del GES con respecto a los cánceres? Bueno, la verdad que la situación del cáncer nosotros la venimos viendo hace muchos años. De hecho, en el año 2019 el cáncer pasó a ser la primera causa de muerte en nuestro país. Y es por eso que cuando asumió el doctor Emilio Santelice como ministro de Salud, se desarrolló junto a un grupo de expertos, la ciudadanía, dirigido por el doctor Bruno Nervi, un plan nacional de cáncer, que tiene una ruta trazada. Sin embargo, que se ve complementada, más que complementada, reforzada también con la Ley Nacional de Cáncer. Así es, el Plan Nacional de Cáncer tiene el gran paraguas, que es la Ley Nacional de Cáncer, que permite, mandata al Estado, ¿cierto?, garantizar durante un periodo de tiempo, tener una red nacional de cáncer, tener un registro nacional de cáncer y dar respuesta a esas brechas, porque además lo que tiene el Plan Nacional de Cáncer, que transparentó las brechas del sector público con respecto a los equipos. Tenemos un tercio de los equipos de radioterapia, un tercio de los sillones de quimioterapia, un tercio de los profesionales de salud. Por lo tanto, traza una ruta de aquí al 2028 para poder tener un sistema a nivel nacional. Sin embargo, claramente la pandemia vino a profundizar esas brechas y aumentar las listas de espera. Por lo tanto, hoy día vemos una situación que es grave, profundizada por la pandemia claramente. ¿Cómo lo profundiza, Paula, la pandemia? Bueno, porque no podemos dar respuesta a varias cosas. Primero que nada, el tamizaje, ¿cierto? Se dejó hacer un tamizaje. Recordemos que el tamizaje. Perdón, el diagnóstico oportuno, Perfecto. que las personas se hicieran la mamografía cuando correspondiera, que las personas se hicieran el Papa Nicolau. Son exámenes preventivos para diagnosticar precozmente. Por lo tanto... Claro, con la pandemia nos fuimos todos a COVID-19 y sabemos también que, de hecho, habían varios elementos. Por ejemplo, el temor a ir a hacerte estos chequeos preventivos por la posibilidad de contagiarse con SARS-CoV-2. Así es. Por ejemplo. Uno de los causas, pero también los tratamientos. Sí. Los tratamientos de quimioterapia, también los tratamientos de alguna manera, los tratamientos quirúrgicos de cáncer. Por lo tanto, tener una red asistencial enfocada a lo que teníamos en ese momento, esta emergencia sanitaria que era el COVID, profundizó, porque ya venía aumentando la lista de espera, ya venía siendo la primera causa de muerte. Y hoy día hicimos un análisis en CIPS UDD que vemos que no solamente ha aumentado en el último año un 81%, sino que en este tercer trimestre, en relación al primer trimestre de este año, ha habido un aumento de un 34%. Y eso significa que tenemos no solamente más cantidad de personas que debiéramos haberle cumplido la garantía GES en cáncer, sino que además tenemos un mayor tiempo de espera en algunos de los cánceres. Déjeme detenerme un segundo ahí. ¿Qué significa cumplir esa garantía GES? Bueno, hoy día tenemos... Es importante porque los conceptos, claro, muchas veces hablamos del concepto Sí. GES de cumplir, pero ¿qué recurre? ¿Cómo recurrimos? Súper bien. Hoy día tenemos 17 cánceres que en las distintas etapas tenemos que garantizar un tiempo. El tiempo de diagnóstico tiene un tiempo máximo que debemos garantizar. El tiempo que nosotros llamamos de tratamiento tiene que tener un tiempo. Cada una de las etapas del cáncer, que es el diagnóstico, también la estratificación. ¿Qué significa estratificación? Después el de monitoreo también. Así es. La estratificación significa en qué etapa del cáncer estoy. Perfecto. Tiene un tiempo máximo que tenemos que cumplir. El tratamiento y también el seguimiento del Dentro de las cáncer. garantías explícitas de salud. Dentro de las garantías explícitas de salud que por ley tenemos que garantizar que el sector público y el sector privado, a las personas que están adscritas a ellos, hay un tiempo máximo. Ese tiempo máximo tenemos este aumento significativo de personas que se ha excedido. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas urgentes hoy día en ese grupo. ¿Y qué significa eso? Hoy día vemos que el sector público no está dando respuesta por distintos motivos y por lo tanto es urgente, primero que nada, saber cuáles son las etapas que tenemos retrasadas y segundo, licitar en forma urgente con el sector privado para poder atender y dar respuesta a estas personas. Pensando en ese segundo punto, en una red integrada,
como un símil de lo que se hizo, bueno, lo que se hizo y se ha hecho, digamos, con el tema del COVID-19? Bueno, hoy día hay varias formas. El sector público tiene una historia de cómo el sector privado puede cooperar en los distintos elementos, en camas críticas, en tratamiento, en diagnóstico. La integración del público-privado existe hace muchísimos años. Lo que pasa es que con COVID-19, con la pandemia, se vio que efectivamente al intensificarlo a su máxima expresión, podríamos decir, usted le tocó muchísimo ver ese tema en terreno, digamos, se podía lograr cosas bien impresionantes. Aquí con una emergencia sanitaria, una crisis sanitaria de por medio, digamos. Así es. Fuera de lo normal. El sector privado tuvo un rol fundamental, o sea, un tercio de las camas críticas fueron aportadas. No exento de complicaciones, digamos. No exento de complicaciones, con muchos problemas. La pandemia tuvo muchas situaciones, fue una emergencia, sí, claro. Pero de alguna manera en una situación de emergencia pudimos dar respuesta a esas necesidades de camas críticas. Hoy día tenemos esta emergencia y el Ministerio de Salud tiene instrumentos, la licitación lo ha hecho durante mucho tiempo para poder dar respuesta a esas necesidades y creo que son tan urgentes. Hoy día se mueren 25.000 personas al año por cáncer. Hoy día diagnosticamos al menos 60.000 personas al año por cáncer y por lo tanto si no actuamos en forma urgente y creo que ya tenemos los elementos, sabemos cómo hacerlo, es fundamental. Tenemos que saber en qué región están, dónde están, cuál es la etapa, pero tenemos que poner la misma urgencia que le pusimos al COVID, deberíamos ponérsela hoy día al cáncer porque es una prioridad y porque sabemos que si nos atrasamos en esto, probablemente la posibilidad de fallecer es mayor. Partiendo de la buena fe, Paula Daza, y más que buena fe, de la obligación que tiene el Ministerio de Salud, los órganos de salud pública para abordar este tema, ¿usted ve que esté en ese camino? Yo creo que sí, yo veo a la ministra... Uno pensaría, bueno, no, en realidad no se va a preocupar del tema del cáncer. Hay una ley nacional del cáncer. Hay una ley nacional de cáncer y no solamente hay una ley nacional de cáncer. Hoy día estas son garantías que son exigibles por ley. O sea, estas garantías... No es que quisiera, no, está obligado siempre. Así es, esto es una garantía exigida por ley que Pero las personas... ¿buen camino en esto? Yo veo buen camino por la ministra de Salud. A mí me parece muy bien el nombramiento de la ministra de Salud. Ella tiene muy buen conocimiento, entiende muy bien los problemas de salud pública y claramente por sus declaraciones. Una de las primeras declaraciones que dijo fue que ella iba a retomar la ley de seguro catastrófico, por ejemplo, que es una ley para hacerse cargo de las listas de espera. Entonces entiendo que ella tiene una buena mirada de que aquí todos los actores son fundamentales. El sector público, qué duda cabe, pero el sector privado, el mundo académico, porque todos tenemos que participar en resolver los problemas de salud de las personas. Claro, aquí por supuesto las complicaciones que son históricas de la salud pública-privada, hablemos de la salud en general, son evidentemente los temas, los invitados de piedra, digamos, la lista de espera, las distintas patologías, la falta de diagnóstico preventivo, temprano, y en el tema de los cánceres, tiene mucho que decir eso. Así es. La pandemia vino a complicar aún más una situación que venía de antes. Así que a ustedes les tocó como gobierno también abordar. Hay los otros gobiernos también. Así es, la pandemia vino a agudizar y por eso tenemos que ir en caminos paralelos los problemas de urgencia, que son resolverlos de esta manera, y seguir avanzando en lo de la ley del cáncer. Aquí yo creo que hay cosas muy elementales e importantes. El Registro Nacional de Cáncer, que significa registrar a las personas que tienen cáncer, en qué etapa están, para poder conocer conocer dónde están y focalizar las políticas públicas es esencial. Todavía no ha salido. Yo creo que así como tenemos que hacernos cargo de los pacientes, tenemos que seguir avanzando en todo lo que significa la Ley Nacional de Cáncer. Imagino que este registro es bien importante para lo que usted decía, Paula, en términos de tener claridad de que se cumplan con las garantías de tiempo de los distintos procesos del cáncer. O sea, si no sabemos finalmente una cosa tan elemental como estado de quién es quien tiene cáncer, ya partimos con una mesa de tres patas, ¿no? Es fundamental. El Registro Nacional de Cáncer yo diría que es uno de los pisos más importantes de este Plan Nacional de Cáncer que está bajo el paraguas de la ley. ¿Por qué no se ha implementado? ¿O por qué no está yo creo que yo no tengo la información concreta. Porque esto viene del gobierno anterior, si queremos ponerlo en esa línea. Así es. Nosotros desarrollamos el Registro Nacional de Cáncer, hubo una serie de políticas y tengo entendido que ya está en la etapa de Contraloría. Creo que es importante que esto se saque con urgencia porque eso va a permitir saber, primero que nada, tener información concreta, dónde están, quiénes son, en qué etapa, para poder actuar en forma urgente con estas personas que están esperando un tratamiento, un diagnóstico también. Usted da dos puntos que son bien claves en términos de los recursos para detectar, diagnosticar y tratar el cáncer y luego monitorearlo, y también lo que son los recursos humanos,
los especialistas, los oncólogos, que lo conversé varias veces en entrevistas con la entonces los promotores de la Ley Nacional del Cáncer, en este caso. Carolina Goich estuvo la muy senadora Carolina Goich y varios también. Y justamente decían, en zonas extremas del país, como tantos otros temas, cuando se habla de cáncer no hay especialistas. Hay que viajar kilómetros y kilómetros y llegar a Santiago. Eso también ha tenido un avance. Pandemia de por medio, sabemos que evidentemente truncó muchísimos de los trabajos que se estaban haciendo, pero hay que retomarlo, me imagino. ¿Cómo ve eso? Yo veo, yo veo bien camino. Ahí están los recursos. La Ley Nacional de Cáncer tiene lo que se llama la idea, un recursos humanos, tiene implementado para poder implementar, y tiene, uno de los focos es tener una red nacional de cáncer. ¿Qué significa? Tener centros de cáncer a lo largo de todo el país, no en todas las regiones, pero a lo largo de todo el país, tener centros de alta complejidad para que las personas que viven en regiones no tengan que trasladarse a otras regiones para poder satisfacer sus necesidades. Y esa red nacional... Y especialmente el tratamiento. Así es, diagnóstico, tratamiento... Porque terminan aplazando esos tratamientos justamente por la imposibilidad geográfica, socioeconómica que significa eso. El Plan Nacional de Cáncer contempla esta red y contempla todo un trazado, una ruta. Implementar la infraestructura que requiere radioterapia, quimioterapia, un montón de cosas de infraestructura, recurso humano, formación de especialistas. Y también hay un tercer punto que no es menor, que es la investigación en Chile. Sí. Un 10% de los fondos que se dan es en cáncer. Y por lo tanto la ley contempla que así como tenemos que avanzar en infraestructura, en recursos humanos, tenemos que avanzar en investigación. ¿Por qué es tan importante la investigación? ¿Por qué puede marcar la diferencia? Muchos dirían, bueno, si la investigación ya se desarrolla en países desarrollados que tienen más recursos, por ejemplo, para enfocarse en ese tercer punto, no de tercera índole, digamos, pero que para Chile, cuando estamos con un problema en el primero y en el segundo, concentrar los recursos a eso, investigación dejarlo a otro, diría uno desde la lógica. La investigación es fundamental porque cuando uno hace investigación en su país, hace investigación con su población, con sus características, con su epidemiología, con sus factores de riesgo. Es muy distinto nuestra población a la población de otros países desde el punto de vista de factores de riesgo. Sabemos que aquí, que también en cáncer, una de las cosas más importantes son los factores de riesgo, la obesidad. Un 60% de los cánceres es mayor en las personas que son obesas. Entonces, estilo de vida, factores socioambientales también. Cigarros, sedentarismo, todo lo que conocemos del punto de vista de factores de riesgo. Por lo tanto, hacer estudios en nuestro país, con nuestra población, con nuestra epidemiología, con nuestros factores ambientales, porque obviamente es muy distinto personas que viven en el norte, que viven en el sur, claro. Del punto de vista, sabemos todo lo que significa el ambiente. Y por lo tanto, es tremendamente importante que dentro de la investigación, el cáncer sea una prioridad. Uh-huh. Ahora, en esa reflexión, Paula Daza, hay mucho que hacer, mucho trabajo que, insisto en el concepto, digamos, se trunca con la pandemia, no solamente en términos del cáncer, sino podemos irnos a otras áreas, como lo que se está hablando muchísimo desde hace un buen tiempo, que es la deserción escolar, por ejemplo, otro tema. La pandemia ha dejado esos visos, pero también me imagino que una reflexión con respecto a las tareas pendientes, ¿no? Y a cuando nos plantean lo siguiente: bueno, la pandemia que estamos viviendo, que hemos vivido de manera crítica, digamos, los últimos 2 años y medio, 3 años, van a haber otras pandemias en el futuro, quizás no tan lejano. Ahora, tenemos que prepararnos justamente para eso, para no tener que estar discutiendo las complicaciones que genera para otro tipo de enfermedades y dolencias, ¿no? Si nos aparece una nueva pandemia y tener que aplicar foja cero y concentrarnos en ese virus o esa situación, ¿no? Bueno, yo creo que la pandemia nos dejó muchas lecciones. Primero que nada, quiero contarles que la pandemia fue predicha. En el año 2018, Bill Gates hizo una tremenda entrevista y dijo, oiga, tenemos que prepararnos para esta futura pandemia 2018. Sí. ¿Cómo nos preparamos para la guerra? Hay libros, el mundo científico venía hablando de que íbamos a tener una pandemia. Hay un artículo en el Times en el año 2017 que muestra, no estamos preparados para la futura pandemia. O sea, todos los actores, y no escuchamos. Yo creo que esta pandemia nos dejó tremendas lecciones. Claro, y yo se lo planteo para prepararnos para una futura pandemia, pero por sobre todo para poder abordar la pandemia y las otras pandemias, como es, por ejemplo, la situación que estamos hablando. Estamos hablando de la con la dificultad que tiene, tenemos, por supuesto que sí, por eso la salud es tremendamente compleja y por eso todos los actores son elementales. Yo creo que la pandemia nos dejó una gran lección, que aquí todos los que participaron, el sector público, el sector privado, el mundo académico, tuvo un rol fundamental para dar respuesta a esa pandemia.
Eso mismo tenemos que aplicarlo en cáncer, en enfermedades crónicas, y tenemos que avanzar en esa línea. Aquí hay una serie de propuestas de corto plazo. Nosotros estamos trabajando también. Hay un tema que es muy relevante, que es el gasto bolsillo. Sí. La primera causa de gasto bolsillo en Chile son los medicamentos. Nosotros vamos pronto a sacar una propuesta en ese sentido porque creemos que tenemos que avanzar con los problemas que hoy día quejan a las personas. Esto es urgente, claro. El gasto bolsillo es urgente, pero también tenemos que trabajar todos juntos en esas políticas ya además de largo plazo para dar respuesta a las pandemias que vienen. Paula Daza, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, un placer. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenos días. Estar aquí. Buenas